In our message today, I want to answer the question, why do we go to church? En nuestro mensaje de hoy quisiera responder a la pregunta del por qué vamos a la iglesia. I'll start with a story. Voy a comenzar con una historia. Once upon a time, there was an exclusive club that sold memberships. Érase una vez un club exclusivo que vendía membresías. Business was good because all the important people wanted to join. El negocio iba bien porque toda la gente importante quería unirse. The memberships practically sold themselves. Las membresías prácticamente se vendían solas. There was no cost to get in. No había costo para entrar. You just signed a commitment to be loyal to the club because the club founder had designed it so that anyone who wanted to join could join regardless of what they had to offer. Simplemente firmabas un compromiso de ser leal al club porque el fundador del club lo había diseñado para que cualquiera que quisiera unirse pudiera unirse sin importar lo que tuviera que ofrecer. The founder had written a manual that was packed with history, poetry, illustrations, and advice that could be applied to all kinds of situations. Había escrito un manual repleto de historias, poesías, ilustraciones y consejos que podían aplicarse a todo tipo de situaciones. The benefits of joining the club were many. Los beneficios de unirse al club fueron muchos. The meetings were high energy and encouraging. Las reuniones fueron llenas de energía y alentadoras. Members helped one another. Los miembros se ayudaron unos a otros. They laughed together, cried together, offered advice, and could be counted on in times of need. Reían juntos, lloraban juntos, ofrecían consejos y se podían contar con uno de ellos en momentos de necesidad. The club offered classes on how to live and on various topics that appealed to people at certain stages in their lives. El club ofrecía clases sobre cómo vivir y sobre diversos temas que tratarían a personas en determinadas etapas de sus vidas. The classes were well attended and they used the manual as their textbook. Las clases tuvieron buena asistencia y utilizaron el manual como el libro de texto. Chapters of the club popped up all over the country and soon it went international, opening chapters wherever governments would allow, and in some cases secretly meeting where it was illegal. Surgieron capítulos del club por todo el país y pronto se hizo internacional, abriendo capítulos donde los gobiernos lo permitieran e internacional, y en algunos casos reuniéndose en secreto donde era ilegal. Members of the club were found in every area of business, government, and society. Se encontraron miembros del club en todas las áreas de los negocios, el gobierno y la sociedad. Over time, however, enthusiasm for the club began to fade. Sin embargo, con el tiempo, el entusiasmo por el club empezó a desvanecerse. There was disagreement within the chapters over how to have their meetings. Había desacuerdos dentro de los capítulos sobre cómo celebrar sus reuniones, About what they would discuss. So variations of the original club appeared, and people that left one club to go to another usually didn't associate with one another. y qué discutirían, por lo que aparecieron variaciones del club original y las personas que se dejaban el club para ir a otros generalmente no se asociaban entre sí. They also couldn't seem to agree on what the author of the manual meant by certain statements, so they parted ways on philosophy. Tampoco parecían poder ponerse de acuerdo sobre lo que el autor del manual quería decir con ciertas declaraciones, por lo que se separaron en filosofía. Some even rewrote the manual to clarify what they thought the author was trying to say and to make sure it matched what they were teaching. Algunos incluso reescribieron el manual para aclarar lo que pensaba que el autor intentaba decir y para asegurarse de que coincidiera con lo que enseñaba. Soon there were disagreeing clubs right next to one another competing for members. Pronto hubo clubes en desacuerdo, uno al otro del otro y compitiendo por miembros. Some did well and others suffered. Algunos les fue bien y a otros les salió mal. As time went on, the children of the club members didn't share the same enthusiasm for the club as their parents, and some of them didn't even join. A algunos les fue bien, a otros les salió mal. Con el paso del tiempo, los hijos de los miembros del club no compartían el mismo entusiasmo por el club que sus padres, y algunos de ellos ni siquiera se reunieron. Whole generations grew up without even knowing what the clubs were all about. Generaciones enteras crecieron sin siquiera saber de qué se trataban los clubes.
Over time, the clubs became a distant memory of a bygone era with just a few faithful members hanging on to the past. Con el tiempo, los clubes se convirtieron en un recuerdo lejano de una época pasada, con solo unos pocos miembros fieles aferrándose al pasado. The buildings where the clubs had met still stood as reminders of something most people agreed was no longer important, and most never knew what it was all about anyway. Los edificios donde se habían reunido los clubes seguían en pie como recordatorios de algo que la mayoría de la gente estaba de acuerdo en que ya no era importante. Y de todos modos, la mayoría nunca supo de qué se trataba. So, Entonces, does that describe the church today? eso describe la iglesia de hoy. Let's start by asking, what is the church? Comencemos por preguntar qué es la iglesia. The original Greek word translated church in the Bible is ecclesia, which means an assembly of called out ones. El griego original, la palabra traducida iglesia en la Biblia es eclesia, que significa una asamblea de los llamados. Iglesia. Spanish word for church. Yeah. We use the word church to refer to three related things. Usamos la palabra iglesia para referirnos a tres cosas relacionadas. A congregation, a building, and all believers everywhere. Una congregación, un edificio y todos los creyentes en todas partes. The mental image that most people get when they think of church is a building, which is unfortunate. La imagen mental que la mayoría de la gente tiene cuando piensan en la iglesia es un edificio, lo cual es desafortunado. When Christ launched the church by proclaiming the Great Commission, he said, "Go." Cuando Cristo lanzó la iglesia al proclamar la gran comisión, dijo, vaya. And a building doesn't represent the word go very well. Y un edificio no representa muy bien la palabra ir. It is an immovable structure, Es una estructura inmovible. even though our tornado tried to move it once. Aunque el tornado una vez la quiso mover. In fact, what Jesus said was go into all the world. De hecho, lo que Jesús dijo fue ir por todo el mundo. A building with its four walls doesn't represent that very well either. Un edificio con cuatro paredes tampoco lo representa muy bien. The walls keep those that are in, and those that are out, out. Los muros mantienen fuera a los que están dentro y a los que están dentro afuera y a los que están afuera. People drive by this building every day. La gente pasa por este edificio todos los días. Most of them don't even pay attention. La mayoría de ellos ni siquiera prestan atención. But those that do are probably thinking that this is a building where people go that belong here, and in their mind, that doesn't include them. La mayoría de ellos ni siquiera prestan atención, pero los que sí lo hacen probablemente estén pensando que este es un edificio al que va gente que pertenecen aquí y en su opinión eso no los incluye. So even though a building is probably the poorest representation of what the church is, it's also the most common. Entonces, aunque un edificio es probablemente la representación más pobre de lo que es la iglesia, también es la más común. So the church is made up of the called out ones, which are the Christians, you and I. Entonces, la iglesia está hecha de los llamados, que son los cristianos, tú y yo. A great description of the church is found in Colossians 3:11 through 17. Una gran descripción de la iglesia se encuentra en Colosenses 3, del 11 al 17. And this is kind of lengthy, but it's worthwhile. Este es un poco largo, pero vale la pena. It says, "Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all." Aquí no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, pero Cristo es todo y está en todos. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Por tanto, como pueblo elegido de Dios, santo y amado, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
bear with each other, and forgive whatever grievances you may have against one another. Soportaos unos a otros y perdonad cualquier agravio que podáis tener unos contra otros. Forgive as the Lord forgave you. Perdona como el Señor te perdonó. And for over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Y sobre todas estas virtudes, vestidos de amor, que los une a todos en perfecta unidad. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fuisteis llamados a la paz. And be thankful. Y agradece. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Dejen que la palabra de Cristo more ricamente en ustedes, mientras enseñan y amonestan unos a otros con toda sabiduría, y mientras cantan salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en sus corazones a Dios. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. It sounds wonderful, doesn't it? Suena maravilloso, ¿no? I wish all churches were just like this, but unfortunately not everyone who is part of the church behaves as well as all of you do. Ojalá todas las iglesias fueran así, pero lamentablemente no todos los que forman parte de la iglesia se comportan tan bien como todos ustedes. We are called out ones, but what have we been called out of? Nos llaman, pero ¿de qué nos han llamado? A life of sin. Una vida de pecado. We are imperfect people, all of us. Somos personas imperfectas, todos nosotros. We do imperfect things and we hurt one another. Hacemos cosas imperfectas y nos lastimamos unos a otros. I hope we don't do it intentionally, but it happens. Espero que no lo hagamos intencionalmente, pero sucede. The church, as it looks today, full of imperfect people, is imperfect. La iglesia, tal como luce hoy, llena de gente imperfecta, es imperfecta. To best understand what the church is, I want to look at the illustrations of the church in the Bible. Para entender mejor qué es la iglesia, veamos las ilustraciones de la iglesia en la Biblia. The first one is the body of Christ. El primero es el cuerpo de Cristo. 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. En 1 de Corintios 12:27 dice, y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros sois parte de él. So even though Christ left the earth bodily 2,000 years ago, his presence is manifested through the church, his body. Aunque Cristo dejó esta tierra corporalmente hace 2000 años, su presencia se manifiesta a través de la iglesia, su cuerpo. So this shows us that the church is not so much of an organization, but an organism. Esto nos muestra que la iglesia no es tanto una organización, sino un organismo. If we were to read all of 1 Corinthians 12, we would see that Paul is pointing out that we are all some part of the whole body. Si leyéramos todo 1 de Corintios 12, veríamos que Pablo está enseñando que todos somos parte de un cuerpo entero. Each of us is a unique part in making up the church what it is. Cada uno de nosotros es una parte única en la constitución de la iglesia como es. By the way, the exciting thing about being the body of Christ is that we are indestructible. Por cierto, lo emocionante de ser el cuerpo de Cristo es que somos indestructibles. Satan tried to destroy Christ and he failed. Satanás intentó destruir a Cristo y fracasó. Satan can continue to try to destroy the church, but will also fail. Satanás puede seguir intentando destruir la iglesia, pero eso también fracasará. Matthew 16:18 Mateo 16:8 says, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. En Mateo 16:8 dice, y también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Peter was a piece of the rock. Pedro era un pedazo de la roca. The rock was none other than Jesus himself, and in spite of Satan's attempts, the church will survive his attacks. La roca no era otra que el mismo Jesucristo, y a pesar de los intentos de Satanás, la iglesia sobrevivirá a sus ataques. The next way the Bible talks about the church is as the temple of God. Lo siguiente de la cual la Biblia habla acerca de la iglesia es el templo de Dios. Ephesians 2:21 and 22. Efesios 2, 21 y 22. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. En él todo el edificio está ordenado y se eleva para convertirse en un templo santo del Señor. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Y en él también vosotros sois juntamente edificados para llegar a ser morada en la que Dios vive por su Espíritu. God, through the Holy Spirit, inhabits the church. Dios, a través del Espíritu Santo, habita en la iglesia. The Old Testament tabernacle represented the presence of God among the Israelites. El tabernáculo del Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios entre los israelitas. Today, we, the members of the church, house the presence of God. Hoy, nosotros los miembros de la iglesia albergamos la presencia de Dios. 1 Peter 2:4 and 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. As you come to him, the living stone rejected by men, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices available to God, acceptable to God through Jesus Christ. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa para él. También vosotros, como piedras vivas, ser edificados para la casa espiritual y sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. The world rejected Jesus, and the world also rejects the church. El mundo rechazó a Jesús y el mundo también rechaza a la iglesia. Look at the news, listen to the politicians. Vean las noticias, escuchen a los políticos. The church is under attack today, but as long as we don't give in and stand firm, we will be acceptable to the one that really matters, and that is God. La iglesia está bajo ataque hoy, pero mientras no nos rindamos y nos mantengamos firmes, seremos aceptables para quien realmente importa, y ese es Dios. Another way the church is described is as the bride of Christ. Y la otra manera en la que la iglesia es descrita es la esposa de Cristo. Paul wrote in 2 Corinthians 11:2, Pablo escribió en 2 de Corintios 11:2. I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. Os tengo celos con celo de Dios. Te prometí a un solo esposo, a Cristo, para presentarte como una virgen pura a él. When I perform wedding ceremonies, I usually mention that a wedding is a picture of the perfect union which exists between Christ and the church. Cuando realizo ceremonias nupciales, suelo mencionar que una boda es una imagen de la unión perfecta que existe entre Cristo y la iglesia. He gave himself for the church. Él se entregó por la iglesia. I hope that the church is true to its husband, that it doesn't stray from the one who is faithful and true, that we give our total devotion to our first love. Espero que la iglesia sea fiel a su marido, que no sea parte del que es fiel y verdadero, que le demos nuestra total devoción a nuestro primer amor. The picture will be complete in the end times when we participate in the marriage supper of the Lamb spoken of in Revelation 19. El cuadro estará completo en los últimos tiempos cuando participemos en la cena de las bodas del Cordero, de la que se habla en Apocalipsis 19. We won't just be invited guests at this wedding feast. No seremos simplemente los invitados a este banquete de bodas. We will be the bride of Christ. Seremos la novia de Cristo. Let's talk about the birth of the church. Hablemos acerca del nacimiento de la iglesia.
It's important for us to understand that people didn't create the church, God did. Es importante que entendamos que la gente no creó la iglesia, sino Dios. Jesus said, I will build my church. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. 10 days after Jesus ascended into heaven was the day of Pentecost. 10 días después de que Jesús ascendió al cielo fue el día del Pentecostés. This is considered the official beginning of the church. Este se considera el comienzo oficial de la iglesia. Why? Because Jesus had commanded them to wait in Jerusalem until they had received power. ¿Por qué? Porque Jesús les había ordenado que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran poder. He said in Luke 24:49, Dijo en Lucas 24:49, I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city, Jerusalem, until you have been clothed with power from on high. os voy a enviar lo que mi Padre ha prometido, sino permanecer en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. So the promise here was the Holy Spirit. La promesa era el Espíritu Santo. So Jesus commissioned the church. He said to go into all the world and preach the gospel, but he also commanded them to first wait until they received the power of the Holy Spirit. Entonces Jesús encargó a la iglesia. Él dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio, pero también les ordenó que primero esperaran hasta recibir el poder del Espíritu Santo. The Old Testament temple wasn't ready to be used until the Holy Spirit had consecrated it with his presence. El templo del Antiguo Testamento no estaba listo para ser usado hasta que el Espíritu Santo lo consagró con su presencia y la iglesia. And the New Testament church wasn't ready to move forward until the Holy Spirit had consecrated it with his presence, as evidenced by the power that fell on the day of Pentecost. Y la iglesia del Nuevo Testamento no estaba lista para avanzar hasta que el Espíritu Santo la consagró con su presencia, como lo demuestra el poder que cayó el día del Pentecostés. David gathered the materials for the Old Testament temple, but it was his successor, Solomon, that actually built the building. David reunió los materiales para el templo del Antiguo Testamento, pero fue su sucesor, Salomón, quien realmente construyó el edificio. And in the same way, Jesus gathered the materials for the church, but it was his successor, the Holy Spirit, that built the church by empowering the apostles and members of that first church. De la misma manera, Jesús reunió los materiales para la iglesia, pero fue su sucesor, el Espíritu Santo, quien construyó la iglesia empoderando a los apóstoles y miembros de la primera iglesia. So what is the purpose of the church? Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Well, to spread the gospel. Bueno, para difundir el evangelio. Jesus commanded in Matthew 28:19 and 20, Jesús ordenó en Mateo 28, 19 y 20. therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado. Y ciertamente yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. This was and is the work of the church. Esta fue y es la obra de la iglesia. The church is best equipped to share the gospel with others, to baptize them, to disciple them. La iglesia está mejor equipada para compartir el evangelio con nosotros, con otros, bautizarlos y discipularlos. If the church can't or won't carry out the Great Commission, Si la iglesia no puede o no quiere llevar la gran comisión, then the church has lost its way and is no longer functioning the way it was created to be. entonces la iglesia ha perdido su rumbo y ya no funciona como fue creada. There is no plan B. No hay plan B. We are it. Nosotros somos el plan B. Another purpose of the church is to provide an atmosphere of worship. Lo otro es proporcionar una atmósfera de adoración. Jesus said in Luke 19:46, my house will be a house of prayer. Jesús dijo en Lucas 19:46,
Mi casa será casa de oración. The church should be a place where prayer is encouraged, where prayer is given and taken. La iglesia debe ser un lugar donde se forme la oración, donde se da y se recibe oración. Worship is more than prayer, though. Sin embargo, la adoración es más que solo oración. Worship is a lifestyle. La adoración es un estilo de vida. That's why discipleship is so important. Por eso el discipulado es muy importante. The members of the church are to worship God in everything they do. Los miembros de la iglesia deben adorar a Dios en todo lo que hacen. The church should provide training and guidance on how to live. La iglesia debe proporcionar capacitación y orientación sobre cómo vivir. People also wonder why music is such a big part of what we do. La gente también se pregunta por qué la música es tan importante en lo que hacemos. It's part of our worship together. Es parte de nuestra adoración juntos. Again, Colossians 3:16. Nuevamente, Colosenses 3:16. Let the word of God dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, mientras os enseñáis y amonestáis unos a otros con toda sabiduría, y cantáis salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en vuestros corazones a Dios. Another purpose of the church is to provide fellowship. Otro propósito de la iglesia es proporcionar compañerismo. We're going to do some fellowship today. Vamos a tener un compañerismo hoy. I only got about an hour left in this sermon, and then we'll go to the pick part. Me queda como una hora más de este sermón y después vamos al parque. But we were created as social beings. Fuimos creados como seres sociales. We need relationships. Necesitamos relaciones. Hebrews 10:25. Hebreos 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más al ver que ese día se acerca. We are to meet together with the purpose of encouraging one another, to provide vital friendships with like-minded people. Debemos reunirnos con el propósito de animarnos unos a otros para proporcionar amistades vitales con personas de ideas firmes. And an often forgotten reason for the creation of the church is to hold up a moral standard. Y una razón a menudo olvidada es para la creación de la iglesia es mantener una norma moral. Jesus said in Matthew 5:13 and 14, Jesús dijo en Mateo 5, del 13 al 14, you are the salt of the earth. Vosotros sois la sal de la tierra, But if the salt loses its saltiness, how can it make salty again? pero si la sal pierde su sabor salado, ¿cómo podrá volver a ser salada? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojada y pisoteada por los hombres. You are the light of the world. Eres la luz del mundo. A city on a hill cannot be hidden. Una ciudad situada sobre una colina no se puede esconder. As the salt of the earth, we are to preserve it from moral corruption. Como sal de la tierra, debemos preservarla de la corrupción moral. A lot of Christians believe that this means we are to be activists in our legislative and judicial systems. Muchos cristianos creen que esto significa que debemos ser activistas en nuestro sistema legislativo y judicial. Perhaps they're right, Quizás tengan razón, but I believe just the presence of salt preserves what we have. pero creo que solo la presencia de la sal preserva lo que tenemos. If we live lives of righteousness, we set a standard for others to live up to. Si vivimos una vida de rectitud, establecemos un estándar para esto, para otros que deben cumplir. And as the light of the world, we are to bring light to what's right. Como la luz del mundo, debemos iluminar lo que es correcto. And again, I don't think that means for us to point an accusing finger at wrongdoers and pretend to be holier than thou. Una vez más, no creo que eso signifique que señalemos con el dedo acusador a los malhechores y pretendamos ser más santos que tú. That doesn't work anyway. Eso no funciona de todos modos. A city on a hill cannot be hidden.
Una ciudad sobre una colina no se puede esconder. Jesus goes on to say in Matthew 5:16, Jesucristo continúa diciendo en Mateo 5:16. in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. De la misma manera, brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre, que está en los cielos. If we try to shine in our own righteousness, we don't have much to show. Si tratamos de brillar en nuestra propia justicia, no tenemos mucho que mostrar. But if we allow the righteousness that we receive by grace to shine forth, then we influence our world in a way that brings glory to God. Pero si permitimos que brille la justicia que hemos recibido por gracia, entonces influimos en nuestro mundo de una manera que trae gloria a Dios. So the question is the church still relevant today? Así es que la pregunta es, ¿sigue siendo la iglesia relevante el día de hoy? The truth is, I don't think the church is doing its job. La verdad es que no creo que la iglesia esté haciendo su trabajo. The statistics speak for themselves. Las estadísticas hablan por sí solas. Less than half of all Americans even consider themselves to be a part of a church. Menos de la mitad de los estadounidenses se consideran parte de la iglesia. And even less attend church regularly. Y menos aún asisten a la iglesia con regularidad. Why is this? ¿Por qué es esto? I think that one reason is because there are two extremes among churches today. Creo que una razón es que hoy en día existen dos extremos entre las iglesias. Churches that shut themselves off from society and are having no impact, or churches that have so compromised themselves that they look just like the world. Iglesias que se aislaron de la sociedad y no están teniendo ningún impacto, o iglesias que se han comprometido tanto que se parecen al mundo. Another question that I think works against the church sometimes is why are there so many denominations? Otra pregunta que creo que a veces va en contra de la iglesia es ¿por qué hay tantas denominaciones? Many in the world feel that if the church can't even agree, then why should they give the church a chance? Muchos en el mundo sienten que si la iglesia ni siquiera puede ponerse de acuerdo, ¿por qué deberían darle una oportunidad? I believe that just as Babel separated the people by races and caused them to stop working together to become like God, a variety of denominations helps the church avoid trying to replace God and helps us reach all different people in a variety of ways. Creo que así como Babel separó a la gente por razas y provocó que dejaran de trabajar juntos para llegar a ser como Dios, una variedad de denominaciones ayuda a la iglesia a evitar tratar de reemplazar a Dios y nos ayuda a alcanzar a todas las personas diferentes de diversas maneras. I believe that what we believe is correct, according to scriptures. Creo que lo que creemos es correcto según las escrituras, But other churches feel just as passionately about what they believe. pero otras iglesias sienten la misma pasión por lo que creen. I won't be critical of other denominations that preach a full gospel message and are effective at reaching souls for Christ. No criticaré otras denominaciones que predican un mensaje completo del evangelio y son efectivas para alcanzar almas para Cristo. But back to the question, is the church still relevant today? Pero volvamos a la pregunta, ¿sigue siendo relevante la iglesia hoy? I believe the church is just as relevant today as it was on the day of Pentecost, but we need some updates. Creo que la iglesia es tan relevante hoy como lo fue el día del Pentecostés, pero necesitamos algunas actualizaciones. When Jesus said in Matthew 16:18, Cuando Jesucristo dijo en Mateo 16:18, I will build my church and the gates of hell will not overcome it. edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán. We need to grasp what he really meant. Debemos comprender lo que realmente quiso decir. A gate is not an offensive weapon. Una puerta no es una arma ofensiva. Its purpose is to hold back whatever is outside. Su propósito es retener lo que esté fuera. When we read Matthew 16:18 from the Message, we get a little better understanding. Cuando leemos Mateo 16:18 del mensaje, entendemos un poco mejor.
I will put together my church, a church so expansive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. Constituiré mi iglesia, una iglesia tan expansiva en energía que ni siquiera las puertas del infierno podrán detenerla. On the day of Pentecost, the church was empowered with dunamis power. En el día del Pentecostés, la iglesia recibió el poder dunamis. The church is losing ground, but this ought not to be. La iglesia está perdiendo terreno, pero no debería ser así. It's time to stop playing defense and go back on offense. Es hora de dejar de jugar a la defensiva y volver a la ofensiva. It's time we stop creating church in man's image and go back to giving God control. Es hora de que dejemos de intentar crear una iglesia a imagen del hombre y volvamos a darle el control a Dios. It's time that we as individuals discover what part of the body we are and fulfill that role in the church that God intended for us to fill. Es hora de que nosotros, como individuos, descubramos qué parte del cuerpo somos y cumplamos el papel en la iglesia que Dios quiso que cumpliéramos. So back to our original question, why should I go? Y de regreso a mi pregunta original, ¿por qué debería ir? We should go to church for all the reasons I mentioned today. Deberíamos ir a la iglesia por todas las razones que he mencionado hoy. I think it's easy to see that not only do we need the church, but the church needs us. Creo que es fácil ver que no solo necesitamos a la iglesia, sino que la iglesia nos necesita a nosotros. We are the church, and as members of the church, we need each other. Somos la iglesia y como miembros de la iglesia nos necesitamos unos a otros. You may wonder sometimes if it's worth it, if you're getting anything out of church, and why bother going? Quizás a veces te preguntes si vale la pena, si estás obteniendo algo de la iglesia y para qué molestarte en ir. As erroneous as I believe that is, have you ever stopped to wonder if the church needs you? Por muy erróneo que creo que es, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si la iglesia te necesita? Perhaps there's someone there that only you can help. Quizás hay alguien aquí que solo tú puedes ayudar. We are living in the end times. Estamos viviendo en los últimos tiempos. We need each other now more than ever before. Nos necesitamos unos a otros ahora más que nunca. Again, Hebrews 10:25. Nuevamente, en Hebreos 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más al ver que aquel día se acerca. I mentioned earlier that the church is full of imperfect people and is therefore imperfect. Mencioné anteriormente que la iglesia está llena de personas imperfectas. That might have bothered you some a little bit. Eso quizás te hizo sentir mal un poco. Well, I've got news for you. Tengo noticias para ti. That's not the end of the story. Ese no es el final de la historia. The work which Christ began on the cross, he is perfecting in our hearts and in the church. La obra que Cristo comenzó en la cruz, la está perfeccionando en nuestros corazones y en la iglesia. Ephesians 5:25 through 27. Efesios 5:25-27. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, Cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, limpiándola en el lavamiento con agua mediante la palabra y presentándola a sí mismo como la iglesia radiante. and get this, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Y vean esto, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e irreprensible. As imperfect as we in the church are, there's coming a day when we will be perfect again, even as he is perfect. Por muy imperfectos que seamos nosotros y la iglesia, llegará un día en el que seremos perfectos así como Él es perfecto. And the church will finally be perfected into one single denomination in the presence of God. Y la iglesia finalmente será perfeccionada en una sola denominación en la presencia de Dios. We are the church. Somos la iglesia.
Hallelujah. Praise the Lord. Pray with me. Ora conmigo. Lord, there is still hope for your church. Señor, todavía hay esperanza para tu iglesia. The gates of hell shall not prevail against it. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Many have tried to destroy it, Muchos han intentado destruirla. but there has always been a remnant. Siempre ha quedado un remanente. And Lord, we are standing strong by the power of the Holy Spirit. Y Señor, estamos aquí parados con el poder del Espíritu Santo. We are an immovable force. Somos una fuerza inmovible. Help us to start acting like it. Ayúdanos a empezar a actuar como lo somos. Give us boldness. Danos seguridad, Give us courage. danos coraje, Fill us with your Holy Spirit. llénanos con tu Santo Espíritu. Give us that Pentecost power Danos ese poder de Pentecostés and help your church to start marching forward once again. y ayuda a tu iglesia a que empiece para echar al frente nuevamente. And if there's anyone here that hasn't surrendered their life to Jesus, Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, now is the time. ahora es el Admit that you're a sinner. admite que eres un pecador. Ask Jesus to forgive you of your sins. Pídele a Jesús que te perdone de tus pecados. Admit that he died on the cross for you. Admite que Él murió en la cruz por ti. Believe that he rose again. Cree que Él resucitó. And because he lives, we too shall live. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Thank you, Lord. Gracias. Lord, we pray for all the other churches in our community. Y Señor, oramos también por las otras iglesias de la comunidad. Help them to preach a full gospel message. Ayúdanos a que prediquen también el Evangelio. We are all part of the church. Todos somos parte de la iglesia. Help them to impact their neighborhoods. Ayúdalos a que ellos también puedan impactar a sus vecinos. Anoint their pastors to preach the word that you place upon their hearts. Unge a sus pastores para que prediquen el mensaje que tú has implantado en sus corazones. We pray for revival in our community across this nation and around the world. Y oramos por un avivamiento en nuestra comunidad a través de nuestro estado y a través del país. Lord, I pray a blessing now on your people. Señor, y ahora te pido por una bendición a tu gente. Help them to be an encouragement to someone this week. Ayúdalos a que sean, a que ayuden a otras personas esta semana. Give us safe travels over to the park. Y que podamos llegar con bien al parque. And I pray that we have a great day today. Y oro para que podamos tener un buen día. We ask it in the precious name of our Savior, Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesus Christ. Jesucristo. Amen.